17 minutos para las 10 de la mañana. Esta semana, en nuestra colaboración semanal con el Hospital HM IMI Toledo, nos vamos a centrar en la escoliosis, una enfermedad de la que no conocemos mucho quizás, pero que afecta a un número importante de personas en nuestro país, y lo hacemos como todos los jueves con Óscar López. Óscar, cuéntanos. Pues mira, Fernando, se estima que a cerca del 3% de la población le afecta. Sobre todo lo vemos en niñas que están en proceso de crecimiento y puede llegar incluso a empeorar con el paso de los años. Es una enfermedad que afecta a la columna y en casos extremos puede llegar a ser incapacitante. Bueno, pues para hablar de la escoliosis saludamos al doctor Andrés Barriga, jefe de traumatología de HM IMI Toledo. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es exactamente la escoliosis? La escoliosis es una deformidad de la columna vertebral, es decir, la columna se tuerce, para que nos entienda la gente, se tuerce la columna torácica y en compensación habitualmente la columna lumbar. Sí, doctor, hablábamos antes de que afectaba a las niñas, ¿no? ¿Por qué puede ser esto? Sí, hay varios tipos de escoliosis. La escoliosis juvenil, que es la que aparece, que es idiopática, que aparece sobre todo en niñas, de cada 10 pacientes 9 son niñas, aparece cuando está el pico de crecimiento, que en las mujeres se ve pronto porque coincide con la primera regla, lo que se llama la menarquia, es decir, la niña tiene la primera regla y durante el año siguiente, año y medio siguiente, es cuando ella va a crecer más. En ese pico de crecimiento es cuando se suele desarrollar la escoliosis. Luego tenemos otra escoliosis, que es la escoliosis del adulto, que son pacientes ya de 60, 70 años, sobre todo mujeres, que debido a la artrosis, debido a la degeneración discal, se produce una escoliosis ya del adulto, que es una escoliosis dolorosa, porque la de los niños, la juvenil, no duele, simplemente es un problema estético de deformidad, y que con deformidades muy grandes puede dar lugar a problemas pulmonares o problemas cardíacos, con deformidades de más de 80 grados, no con las deformidades que vemos, pero no suele doler. Sin embargo, la del adulto sí que es una escoliosis dolorosa y que a veces la cirugía es precisa por el dolor. Y doctor, ¿puede llegar a imposibilitar la vida normal, el día a día de las personas que lo sufren? La escoliosis idiopática no, es decir, la escoliosis idiopática, es decir, la de las niñas, la juvenil, habitualmente simplemente pues se ve que las niñas tienen una jiba o joroba a nivel de la escápula, ¿no? Que es un tema estético, un tema de imagen corporal, ¿no? Pero no suele dar ninguna limitación. De hecho, hay un estudio americano muy clásico, muy importante, que se lleva a pacientes que no habían sido intervenidas por escoliosis durante más de 50 años y se vio, miraban de todo, miraron más pacientes que tuvieron estudios universitarios, pacientes que se casaron, porque una cosa que miraban, pues igual, la capacidad de tener hijos, el tipo de trabajo que hacían en el futuro, y realmente la escoliosis no marcaba nada a estos pacientes. Curiosamente estudiaban más que el resto de la población, bueno, a lo mejor porque al tener la escoliosis, pues alguien les había dicho que buscaran un trabajo que pudieran ganarse la vida sin tener que cargar peso, sino con la cabeza, ¿no? Y al final sí que se vio en ese estudio que estudiaban más pacientes, pero en la escoliosis juvenil habitualmente no le va a marcar nada, salvo el tema estético, bueno, pues de que tienen una joroba o de que van torcidas y tienen un hombro más alto que otro. La escoliosis del adulto, la que aparece en mujeres generalmente a partir de los 60, 70 años, sí que marca mucho las actividades de la vida diaria, es decir, los pacientes tienen mucho dolor, van inclinados hacia adelante, van inclinados hacia el lado y no pueden hacer muchas actividades. Esa es una escoliosis que es muy limitante, sí. Volviendo un poco al grupo de población juvenil, que hablábamos de que muchas veces pues es indolor o que incluso simplemente es una pequeña joroba, pero hay algunos casos en los que de verdad se debe consultar al doctor. ¿Y qué pruebas hacen ustedes para diagnosticarla? No, hay que consultar en todos los casos, aunque sea indoloro. Lo que pasa es que muchas veces, no sé, cuando se diagnostica ya es tarde, ¿no? Porque en esta época las niñas, pues lógicamente tienen un fenómeno de ocultación, porque son adolescentes, les están creciendo las mamas, y habitualmente en invierno los padres o las madres no suelen verlas desnudas, ¿no? Y de repente llega el verano, se pone el bikini y la niña tiene ahí un bulto en la espalda y tiene un hombro más alto que otro. O cuando le cojo los pantalones, resulta que un pantalón lo tengo que coger más que otro. Entonces, aunque es difícil, hay que ver cuando tienen la primera regla, cuando la niña tiene la primera regla, hay que verle la espalda de vez en cuando. Y si vemos que hay un hombro más alto que otro, una cadera más alta que otra, o si al echarse hacia adelante vemos que le sale como un bulto en la espalda, hay que consultar con el traumatólogo en todos los casos. La mayoría de los casos van a ser casos leves, de menos de 20 grados de desviación, en los que no vamos a tener que hacer nada. Un porcentaje pequeño de casos van a estar entre 20 y 50 grados en los que vamos a tener que utilizar corsés, ¿no? Que es lo que más odian las niñas en esta edad, lógicamente. Son corsés termoplásticos que hay que llevar prácticamente todo el día y que lo que van a hacer es evitar que la escoliosis progresa, porque la escoliosis solo progresa, es decir, solo aumenta la curva
cuando la niña o el niño, cuando hay niños, está en crecimiento. Una vez que se acaba el crecimiento, la escoliosis se estabiliza. Y luego, en los pocos casos que pasan de más de 50 grados, está indicada el tratamiento quirúrgico. En esos casos, lógicamente, pues ya tenemos que ir a una cirugía, que es una cirugía grande, pero bueno, que tenemos experiencia y la hacemos habitualmente. Sí, doctor, mirábamos en consultas de expertos en Internet que nos hablaban un poco de que esa cirugía pues es con varillas, es un poco incluso complicada, que tiene un año incluso de recuperación. ¿Qué detalles nos puede dar de esta cirugía? La cirugía lo que consiste es intentar corregir la curva. Como estos niños son elásticos, la curva se puede corregir mediante mecanismos de tracción, de rotación, que se llama, y traslación, que se realizan colocando unos tornillos en las vértebras que van unidos a unas barras o varillas, como dices tú, o unas varillas que lo que hacen es ponernos la columna recta. ¿Vale? Entonces es una cirugía grande, pues que puede durar 3, 4, 5 horas. Las del adulto duran más. La del adulto nos podemos ir a veces hasta 8 horas de cirugía. El miércoles pasado operábamos a una señora aquí en el hospital de parapléjicos y pues tardamos casi 8 horas en la cirugía. Pero la de los niños, como son más elásticos, son más cortas. En general las niñas se recuperan muy rápido, porque son jovencitas, siempre pueden estar ingresadas una semana y luego les restringimos la movilidad en cuanto a que no hagan deporte unos 3 meses, no suele ser un año. Los 3 meses más o menos ya pueden hacer vida normal, pero vamos, al colegio pueden ir a los 15 días de haberse operado habitualmente sin problemas. Lógicamente no le dejamos hacer educación física hasta que pasan 3 meses y los controles están todos bien. Y doctor, para los padres que nos estén escuchando y a lo mejor estén quizás un poco preocupados, ¿existen algunos factores de riesgo que pueden hacer a las niñas más propensos a sufrirla y se puede hacer algo para minimizar los riesgos? Hay un factor de riesgo claro, que es que la madre o el padre o los hermanos hayan tenido escoliosis. Es decir, esto es una enfermedad hereditaria en cierta manera, no todo el mundo lo hereda, pero si en la familia hay personas que tienen escoliosis, o una prima o lo que sea, hay que vérselo a todos para ver que no haya esta desviación. Habitualmente los pediatras, en las revisiones rutinarias que hacen, sobre todo la de los 12, 14 años, miran siempre la espalda y en cuanto tienen alguna duda, piden una radiografía o lo mandan al traumatólogo para que podamos valorar si esa escoliosis necesita algún tipo de tratamiento o simplemente hay que observarla mientras crece. Tratamientos que hablábamos antes de la cirugía, pero en esos casos que a lo mejor son un poco más leves, se puede llegar incluso a corregir. Hablábamos antes también de ejercicios de pilates, incluso que pueden ser positivos, o incluso la fisioterapia, ¿no? Vale, no hay ningún tratamiento fisioterapéutico ni de rehabilitación que pueda corregir la escoliosis. Los tratamientos de fisioterapia o pilates o natación que mandan a dar se utilizan para fortalecer la musculatura de la espalda, evitar contracturas o evitar malas posturas, pero la curva no la va a corregir. Los corsés, que sí que es un tratamiento válido, los corsés lo que hacen es frenar la curva, es decir, tampoco la corrigen, sino que hacen que una curva que es de 20 grados se quede en 20 grados y no pase a 50, que es cuando tendríamos que operarla. Entonces los corsés se utilizan durante el crecimiento de los pacientes. Sí que los pacientes habitualmente hacen un tratamiento de fisioterapia a la vez que utilizan el corsé, pues porque suelen tener contracturas musculares y les pueden hacer cambios posturales de corregir postura, pero nunca va a corregir la fisioterapia la escoliosis, con lo cual cuando mandamos fisioterapia en pacientes con escoliosis hay que tener claro que el objetivo no es corregir la curva, porque no se puede corregir la curva con fisioterapia, sino tratar la postura y tratar las contracturas musculares que pueda haber. Doctor, ya para finalizar, ¿qué mensaje le daría a esa gente que a lo mejor cree que no es tan grave? ¿Qué mensaje le daría de si puede llegar a complicarse si no se recibe tratamiento y que necesita consultarlo? Siempre hay que consultarlo, es decir, si nuestro hijo tiene la espalda torcida, un hombro más alto que otro, hay que consultarlo. La mayoría de las veces, estoy diciendo casi el 80% de las veces, no va a haber que hacer nada, simplemente seguirlo durante el crecimiento hasta que acaben el crecimiento, que las niñas suele ser un poquito antes y los niños un poco más tarde, y ver que la escoliosis no progresa, Se hacen radiografías inicialmente cada 6 meses y luego cada año. Y en la mayoría de los casos no hay que hacer nada, simplemente recomendarles que hagan ejercicio, que tengan buenos hábitos posturales y ya está. Que en los pocos que hay que poner corsé, bueno, pues hay que seguirlos de una forma más estricta y muy poquitos van a llegar a una cirugía. Pues doctor Andrés Barriga, jefe de traumatología de HM/IMI Toledo, gracias como siempre por atendernos aquí en Radio Castilla-La Mancha. Buen día. Muchas gracias a usted. Un abrazo. Son las 9:52, entramos en tiempo de descuento.